El gozo de Dios es lo que nos mantiene, ¿verdad?, adelante, día a día. A veces las luchas, sí, ahí están, no vamos a negarlas, siempre hay luchas, dificultades, pero Dios es el que nos sostiene con su mano derecha. Así que, gloria a Dios por este día y por esta nueva serie. Yo creo que todos tienen su hojita ahí, si no, bueno, ahí los sugieres le pueden hacer llegar. Vamos a aprender lo que es el mejor camino del discipulado de adentro hacia afuera. Y hoy día nos toca, el título es Viviendo con misión y propósito. Más adelante será el tema intelectual, emocional. Hoy día vamos a empezar con nuestra misión, viviendo con misión y propósito. ¿Okay? Y para ello, les invito por favor a abrir sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 2. Por favor, busquen el libro de Efesios capítulo 2. Ese es el versículo escogido en esta oportunidad para hablar sobre lo que es vivir con esa misión. Efesios 2, del 1 al 10, vamos a leer el día de hoy. Y dice así la palabra de Dios. Yo voy a leer en voz alta. Ustedes, por favor, sigan con su vista. Dice así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar. Amado Dios, estamos aquí reunidos en esta tarde para poder, Señor, recibir tu palabra. Háblanos, Señor, habla a cada corazón aquí presente, a nuestro entendimiento. Seas tú, Señor, redarguyéndonos con tu palabra. Seas tú, Señor, mostrándonos y animándonos a vivir nuestra misión como tal, Señor, que tú nos has dado. A veces, Señor, con el tiempo uno se olvida, a veces uno de pronto no valora todo el sacrificio, porque a veces estamos ocupados en mil cosas. Pero, Señor, ayúdanos nuevamente a poder recobrar, Señor, ese ánimo, a poder, Señor, nuevamente tener la perspectiva correcta de lo que es vivir en esa misión cada vez mejor para tu gloria, Señor. Por favor, Dios Santo, háblanos en esta tarde, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, para ver un poquito el contexto, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso. ¿Okay? Hoy en día vendría a ser pues Turquía, esos lugares, ¿no? Y está escribiéndole a una iglesia que ya conoce del Señor. No es que los hermanos en Éfeso no conocían del Señor, ¿okay? Pero les va a hacer un llamado de atención. De vez en cuando la iglesia necesita tener una exhortación. ¿Qué es la exhortación? La exhortación es un llamado de atención, de ánimo. Ya es hora, despierten, despierten. Pero no de una manera como cuando la gente ahí en el trabajo te quiere echar carrilla y se burla, no. Sino siempre Dios lo hace con buena intención, de animarnos, ¿okay? De levantarnos, de edificarnos. Los llamados de atención de parte de nuestro Dios siempre son de esa naturaleza, con un propósito bueno.
Y es el llamado que el apóstol Pablo está haciendo a la iglesia de Éfeso. Y lo vemos en los primeros 3 versículos. Pero antes de leer, porque la iglesia en Éfeso tenía toda una historia de por medio. ¿Okay? De hecho, a mí me encanta leer el libro de Efesios, porque tiene muchas verdades y muchas cosas que usamos en la actualidad para poder explicar verdades tan grandes como lo que es la gracia de Dios. ¿Okay? Y tiene una historia como la historia que tenemos también en el camino. Ayer tuvimos reunión de ancianos y recordábamos algunos sucesos, algunos momentos vividos, y es bonito porque yo me recuerdo cuando estábamos en el basement, ¿verdad? Algunos están de ese tiempo, ¿verdad? Y entonces cómo Dios fue poco a poco añadiendo, poco a poco formando los ministerios, y fue una celebración el venirnos aquí. Me acuerdo de celebraciones que hemos tenido cuando hacemos el famoso Día de Acción de Gracias, que ya se ha hecho una tradición, que es netamente del camino, porque no lo he visto en otros campus, de repente lo hacen, pero no lo sé. Entonces es algo muy bonito. Y luego la kermés, cosas que han nacido en el camino, que wow, es tremendo cuando todos como hormigas, ¿verdad?, trabajan en equipo y se hace y se lleva a cabo lo que se tiene que hacer. Pero también ha habido momentos a veces complicados y difíciles, como cuando tuvimos que pasar el COVID. Y me acuerdo que nos reuníamos allá afuera en unas carpas. El parqueadero todavía andaba así medio como laguna, se hacía, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿O se han olvidado? No siempre teníamos este hermoso parqueadero, estacionamiento. No, a veces el carro cuando venía así montando un caballo, ¿no? Pum, 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 entraba uno. Y ahí afuera se hacía, por un buen tiempo se hizo los servicios. De hecho, antes de eso, en línea, por casi 2 meses, si no me equivoco. Y había que estar llamando a los hermanos, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Y fácilmente, hermanos, tal vez la iglesia no hubiera prosperado, por así decirlo. Y hubieron muchos lugares donde muchas iglesias inclusive cerraron. Pero por gracia de Dios se mantuvo. ¿Okay? Por gracia de Dios nos reuníamos afuera, aún con todo lo que estaba pasando. Y así podríamos hablar también de muchas personas que llegaron al arrepentimiento, a conocer al Señor, y que hasta la fecha siguen habiendo. Por ejemplo, a mí me da gusto ver mucho a Margarita, que está fielmente viniendo aquí, y otros hermanos que están viniendo también, los hermanos de Wayside, y así podría enumerar a varias personas. Y por ahí hay visitas también hoy día. Qué hermoso sería que se den una ocasión para hablar un ratito al final, ¿no? Si no es con su servidor, de repente con otro hermano, pero no se vaya. Hay algo que quisiéramos expresarle, y que usted sepa que este es un lugar seguro, es un oasis de esperanza. ¿Okay? Entonces es bonito ver eso, y algunas veces pues también hemos visto hermanos pasar por dificultades, ya sea de salud, de trabajo, y esa es la historia del camino. Pero uno no debe quedarse solamente en la historia, sino uno tiene que mirar hacia adelante, qué es lo que sigue, y mirar las cosas con buen ánimo, y mirar las cosas con una perspectiva correcta, de que Dios sabe lo que hace, y los planes de Dios siempre son mejores que lo que nosotros en nuestra perspectiva podemos a veces imaginar. ¿Estamos en eso, hermanos? Entonces el apóstol Pablo les va a escribir y les va a decir a los hermanos allá en Éfeso, y les va a decir, disculpen, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Uy, qué manera de empezar, ¿no es cierto? En los cuales anduvisteis, pero ahí sí, en otro tiempo. O sea, ahorita no están andando así, pero en otro tiempo, iglesia El Camino, iglesia en Éfeso, ok, muchos de ustedes ya conocen al Señor, pero recuérdense de dónde salieron. Algunos pueden dar su testimonio aquí, y lo han hecho, muchos de ustedes.
Y algunos han dicho, yo estaba en esto, y miren cómo Dios me ha cambiado. Entonces les va a decir, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. La corriente es justamente, ustedes saben lo que es una corriente, ¿no? Cuando el río, ¿no es cierto?, jala con su corriente, o las olas del mar cuando luego se comienzan a dispersar y comienza a jalar la corriente. Entonces la corriente atrae, la corriente empuja, ¿no? Y no es fácil a veces. Por eso muchas veces nos dice, tenemos que nadar en contra de la corriente. Pero hay una corriente en el mundo, y esa corriente muchas veces es, para los jóvenes se podría decir, es el peer pressure, la presión juvenil. ¿Okay? Todo el mundo está haciendo eso, entonces yo también debo hacer lo mismo, dicen los muchachos a veces. ¿Ya? Pero no solamente los jóvenes, sino la corriente del mundo está en todos lados. En todos lados. La presión está en todos lados. Entonces primero les va a presentar la corriente del mundo. Luego les va a presentar conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando de Satanás, del diablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y luego va a presentar otro, que va a ser en los deseos de nuestra carne. Entonces en el primer punto vamos a ver nuestra condición pasada, que estábamos muertos en nuestros pecados. Estábamos dominados por el mundo, por el diablo y por la carne. Estábamos destinados, en otras palabras, a la ira de Dios. Y ese era el pueblo de Éfeso, y ese era el pueblo muchas veces, hoy en día, tal vez el caso de muchos de nosotros, ¿okay? Antes de conocer a Cristo. ¿Y por qué Pablo empieza de esta manera? Porque a veces, amados hermanos, para ver la solución, hay que primero ver bien el problema, qué es lo que está pasando. Si no, a veces uno no va a saber valorar lo que tiene. Muchas veces cuando las personas pierden algo de mucho valor, recién valoran lo que tienen. No debería ser así. Y el apóstol Pablo va a decir, ustedes eran antes así, andaban así. Recuérdense. Pero no va a quedarse ahí, sino que va a entrar a otro nivel ahora, en un rato más. Pero una vez más, siempre empezar con el problema. Si una persona no reconoce la gravedad del pecado, y que el pecado, ¿verdad?, igual a muerte, porque la paga del pecado, en Romanos dice, la paga del pecado es muerte. Si uno no entiende eso, entonces va a pensar que es un juego, que puede salirse con la suya siempre y cuando. Pero no, uno tiene que primero entender el peligro que hay en el pecado. Y estaba meditando yo, cuando ustedes han visto cuando alguien está en el agua, ¿no es cierto?, en el océano o en el río o en un lugar donde hay aguas, y está nadando y por X motivo, ya sea que no sabe nadar o ya sea que la corriente misma lo está jalando, está que se ahoga. ¿Ha visto alguna vez eso? O aún nos ha pasado a veces, hasta que alguien viene y más grande, ¿no? Me acuerdo cuando era niño, yo nadaba ahí en el Pacífico, me gustaba meterme al agua en el Océano Pacífico, allá donde yo soy, y nadaba y me gustaba, y de pronto las olas venían y uno lo tumbaban y luego la corriente, y uno ya estaba así como, hasta que viene alguien y te agarra los cabellos y te saca, ¿no es cierto? ¿Se nos ha pasado? Qué bueno que no soy el único. Ok, a todos nos ha pasado eso, en el río, en el mar, donde quiera. Y viene alguien y te agarra y ¡wow!, te recoge, ¿no es cierto? O te lanza un salvavidas. Gracias, Señor, ¿no? O de pronto, ¿no?, una caída, de repente alguien se va a caer y hasta que está ahí que con las justas se está agarrando de lo último, y alguien viene y le da la mano y lo ayuda y lo saca.
de una caída peligrosa. Hablaba esta semana con un hermano que me contaba un testimonio, un misionero muy conocido, que andaba en sus años de rebeldía, conocía, parece, del Señor, pero se fue a escalar montañas y se fue al Himalaya y no estaba buscando del Señor, estaba en sus años de rebeldía, antes de ser misionero. Y me contaba este hermano el día, ¿cuándo fue? El día jueves, en una conferencia misionera, que dice que el hombre estaba subiendo ahí en las montañas en el Himalaya, ¿no? Y en eso dice que se resbala y ya pierde el control, ya se estaba agarrando con las justas. Y cuando uno está en las últimas, ¿qué hace? Se pone, ¿no?, delante de Dios. Entonces ahí se le quitó todo lo rebeldía, ¿no es cierto? Señor, ayúdame, por favor, te juro que si me ayudas te voy a servir toda mi vida. Y en eso, ¡bum!, cae una cuerda y un pakistaní le lanza una cuerda y le dice: agárrate. Y el hombre dice que de la nada se agarró y se salvó, y pues tuvo que cumplir. Y yo no conozco a tal hombre, pero el hermano que lo conoce me dice: es un misionero que predica y que va a todos los lugares de la ventana 1040 en estos países entre la India, Pakistán, Irak y todos estos lugares. ¿Okay? Entonces, a veces necesitamos esa cuerda, ¿no es cierto? Y tenemos que agarrarnos de esa cuerda. Y bendito sea Dios que no nos quedamos en esa situación, sino que fíjese el versículo 4, y es hermoso ese versículo 4, usted si puede subráyelo, dice ahí: pero Dios, perdón, pero Dios, o sea, un momentito, hay una solución, pero Dios, todo eso te iba a pasar, pero Dios, que es rico, ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó. Tan grande es el amor de Dios, amados hermanos. Hay muchas personas que no se lo creen. Hay personas que tal vez piensan que nadie les quiere. Se sienten como el patito feo. ¿Han escuchado la historia del patito feo? Un patito que nadie lo quería, ni sus hermanos, para atrás. Ni siquiera sabía hacer el cuacuá igual que los demás. Salía diferente. Y por eso no lo querían. Entonces el patito feo se fue y bueno, la historia al final se vuelve un gran cisne y todo lo demás. Pero lo que quiero decirles aquí es que hay personas que se sienten a veces como un patito feo o que nadie los quiere. ¿Okay? Y saben que la realidad es que siempre alguien te quiere, pero digamos que nadie te quiere, Dios está ahí. ¿Okay? Y Dios nos ama tanto, tanto. Ahí dice que en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. O sea, tan grande es el amor de Dios. Y hoy día vamos a recordar, ¿verdad?, de su entrega en la cruz del Calvario, de su amor en la cruz. Tan grande es el amor de Dios que mandó a su Hijo unigénito. Y el Hijo no escatimó, sino Él mismo se entregó por nosotros. Le dijo: lo doy todo por amor. Y ahí está en el versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí en paréntesis dice: por gracia sois salvos. Entonces, en este punto 2 vemos la poderosa compasión, la misericordia de nuestro Dios. Y una palabrita que es importante recordar como cristianos es la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios?, dirán algunos. Es el don inmerecido. Dios dio su vida porque te ama. Pero tiene que haber algo que yo tengo que hacer. No, simplemente te ama. Y lo único que tienes que hacer es recibir ese amor y decirle: sí, Señor, lo acepto, y dejarte amar.
Y es la gracia de Dios que nos salva a nosotros. Dice ahí más adelante: y se está refiriendo a nuestro Señor Jesús, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, otra vez, en Cristo Jesús. Todo está conectado a Cristo Jesús. Él vino a este mundo con un propósito. Y el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia de Éfeso algo que ellos ya sabían, supuestamente, pero que a través de los años uno dice: pues si soy cristiano, ya estoy seguro, soy salvo. Pero no hace nada más para ir hacia adelante, para proclamar las buenas nuevas, para servir como nuestro hermano Jason nos está invitando a servir. Porque dice: ya Dios lo hizo, ¿no? Y ya soy cristiano, ya soy cristiana, y pasan los años, y de lo que tenías ese primer amor en el cual te estabas fervoroso en las cosas del Señor, hablándoles, llamando a la tía, llamando a la prima, llamando al familiar para que vengan a la iglesia, de un momento a otro pasan los años, hay los biles que pagar, hay que mandar a los chicos a la escuela, hay que hacer la rutina del día a día, y entonces entramos en esa rutina y comenzamos a perder esa perspectiva a la cual hemos sido llamados. Y por eso tenemos que ser recordados de cuando en cuando el llamado que Dios tiene para nosotros. La salvación, hermanos, está ahí en versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos. Es la gracia de Dios, es el amor de Dios. Por medio de la fe, tiene que haber fe. Tiene que haber un despertar, tiene que haber un punto de quiebre. Porque tu papá no puede creer por ti, tu mamá no puede creer por ti. Tú solo tienes que creer. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es el regalo de Dios. ¿Ok? Entonces, el amor de Dios es tan grande, amados hermanos, para con cada uno de nosotros. Y Dios nos ha recogido a todos de diferentes maneras. Algunos tal vez en su niñez. Tal vez no han pasado por ciertas dificultades de la vida como otras personas, a otros en su juventud, a otros ya en su adultez. Pero lo importante es ese momento de quiebre cuando el Señor toca tu vida, cuando el Señor te llama y cuando tú eres obediente y aceptas y dices: sí, Señor, yo creo en ti. Todo lo demás después se va a dar en su tiempo. Sería lindo ver acá unos días algunos bautismos, no sé. Pero ya uno da esos pasos por fe. ¿Ok? Quiero que esta parte presten mucha atención, porque en esta parte mucha de nuestra comunidad hispana batalla bastante. Y tal vez es la diferencia muchas veces entre la comunidad cristiana y la comunidad de otra fe. Y son las obras. Cuando el Señor te llama, ¿verdad? Lo hemos leído aquí, está bien claro. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. O sea, no es que tú vas a hacer algo para ganarte el favor de Dios. Pues es don de Dios. Tienes que aceptarlo como tal, porque la obra de Jesús es tremenda. Si alguien puede abrir la puerta, por favor. Ok, disculpe. La obra del Señor es tremenda, ¿ok? Él ya dio su vida, derramó su sangre. Hoy día vamos a recordar eso. ¿Qué puede hacer uno que pueda asemejarse a eso? Dígame usted. Dar tu limosna, dar tu ofrenda, ayudar a limpiar la iglesia todo el tiempo,
irte a viajes misioneros, todo eso es bueno. Y ahorita lo vamos a ver, todo eso es bueno y deberíamos hacerlo. Pero no es para ganarte el favor de Dios, porque Dios te ama. Y ahí está la gran diferencia. Por eso la gente dice, cuando se hacen las entrevistas, ¿no es cierto? Si usted muere hoy día, ¿a dónde va? ¿Al cielo o dónde va? Pues yo no he sido tan malo que digamos, entonces yo pienso que con un poquito más voy al cielo, dicen algunos, ¿verdad? Entonces su razonamiento está basado en obras. No he sido tan malo y he hecho cosas buenas. Entonces como si fuese una balanza, ¿verdad? Y así muchas veces hemos crecido y aún muchos cristianos batallan con eso, hay que decir las cosas como son, batallan con eso. Pero el Señor te está diciendo, no, porque mi obra fue suficiente. Nada se compara a eso. Y entonces, amados hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿O hacia dónde va todo esto? Porque hoy día estamos viviendo con una misión, y sí tenemos una misión. La obra redentora ya la hizo Cristo, pero nosotros tenemos una misión. Y eso lo vamos a ver en el siguiente versículo. Bueno, pero va primero a reforzar lo que es el versículo 8, el 9, que dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Ok? Entonces, toda la gloria le corresponde a Dios. Y ese es el problema con las obras, que uno se puede gloriar y puede decir, yo hice todos los sacramentos, yo cumplí con todo lo que se me dijeron, yo hice todo esto. Ok, pero lo estás tomando como gloria personal, y eso no le agrada a Dios, porque Él se lleva toda la gloria. Por eso dice ahí, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahora sí, vamos a ver entonces nuestra misión, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y aún ahí va el tema de redención, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces aquí sí entran las buenas obras, pero ¿en qué perspectiva? En la perspectiva correcta. En que ahora que usted conoce del Señor, hace las buenas obras, las buenas acciones, por amor a Dios, por lo que Él ha hecho por usted. ¿Ok? Y esa es la palabra ahí especial. La transición que vamos a ver aquí es que ahora uno hace las cosas por amor. Esa es la misión. El propósito de Dios es que usted siga haciendo lo que Dios le ha llamado, le ha encomendado, pero no para ganarse el favor de Dios o de los hombres, sino por amor a su nombre. ¿Y qué puede ser? Vamos a simplificarlo en dos partes, ¿ok? Hechura suya, creados para buenas obras. Darle la gloria a Dios primero por lo que Dios te ha dado. ¿Qué te ha dado Dios? Tu cuerpo, tu vida, todo tu ser. Entonces tu cuerpo, tu vida, dedícala a darle la gloria a Dios. Entonces, si yo sé hacer algo, lo voy a hacer para gloria de Dios. Si yo de repente tengo algún don que Dios me ha dado, porque todo creyente tiene por lo menos un don, ¿ok? Desarrollarlo para su gloria. Y de igual manera tengo que cuidar el templo del Espíritu Santo que Dios me ha dado. Yo no puedo inyectarme cosas que me van a hacer daño, no puedo ingerir cosas que van a hacerle daño al templo del Espíritu Santo. Si usted ya es un hijo de Dios, una hija de Dios, no tendría razón de ser. Usted ha sido creado, ha sido hecho y ha sido redimido por Cristo Jesús para buenas obras, para exaltar su nombre, para gloria de su nombre, lo vemos ahí. Y otro que podríamos añadir también es para llevar a cabo la gran comisión. La gran comisión que encontramos en Mateo 28, 19, que es ir por todo el mundo. O Marcos 10, 16, 15, y hacer discípulos a todas las naciones, a toda criatura.
Si yo tengo algo especial en mi vida, yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida, entonces voy a poner todo mi ser a servicio del Señor, donde Dios quiere que yo sirva, y ahí incluye también lo que yo voy a expresar a los demás. No puedo perder ese fervor que Dios ha puesto, ese primer amor en mi vida. Por eso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia allá en Éfeso y les va a decir: ¿se acuerdan de dónde Dios los sacó a ustedes? Estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero se acuerdan también que en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por su gracia. Y ahora, otra vez, reanímense, sigan adelante. No se dejen mover. Ustedes saben que yo he tenido mucho cuidado en no entrar en temas políticos. ¿Ok? Desde el inicio. Y en los tiempos COVID también. Pero no se dejen mover por los tiempos de lo que va a pasar. Se anuncia que esta semana va a pasar y se anuncia esto. Ay, no, qué cosa va a pasar. Y entonces no deje que eso comience a influenciar en nuestras acciones, en nuestro carácter, en nuestra forma de desenvolvernos. Porque sabe una cosa, al final del día Dios es el único que sabe qué va a pasar. La gente propone 1000 cosas, pero Dios es el que conoce el futuro. ¿Verdad que sí? Y a veces las cosas no salen ni parecidas a lo que se anuncia. Entonces, tenemos que, amados hermanos, vivir el momento. Y ahora, hoy día, ¿qué día es hoy? Domingo 7, 6, 7, ¿verdad? Ok, hoy día es 7. Entonces tenemos que vivir el momento ahorita. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha otorgado? Señor, tú ya me has salvado, es tu obra. Y si usted todavía no ha llegado a ese sentido en su vida de reconocer a Jesucristo, hoy día puede ser esa oportunidad también para usted, para que tenga propósito en su vida. Es el punto de quiebre, de inicio. ¿Ya? Y usted ya conoce al Señor, entonces agárrese del Señor y muévase por fe. Dios no ha acabado, Dios sigue obrando. Dios sigue obrando, no importa la edad que usted tenga, Dios sigue obrando. Y es hermoso cuando Dios obra de maneras que a veces nosotros ni siquiera podemos entender. Y no deje que el temor entre ahí en alguna área de su vida y que lo quiera manipular, porque el temor no viene del Señor, ese temor que congela, que manipula. De donde venga. Y más bien sigamos adelante, como la lección que estamos aprendiendo el día de hoy, sobre vivir con esa misión y ese propósito, que Él tiene el mejor camino para nosotros siempre. ¿Ok? Donde quiera que usted se encuentre, Dios lo va a usar. En su hogar, en su trabajo, en la misma iglesia. Dios tiene un propósito para la comunidad de aquí de Aurora. Esa es la oración, esa es mi oración. Señor, levanta a mis hermanos aquí, levanta. Yo veo potencial, veo gente aquí, pero a veces el temor o qué va a pasar, pero aquí hay potencial. Hay gente que ama al Señor y hay jóvenes que si se les da cierto entrenamiento, se les ayuda. ¿Por qué no? Entonces, bendito Dios por lo que pasó. Y Pablo era consciente de eso. Bendito Dios por la iglesia de Éfeso. Pero también le dice, pero todavía hay mucho más. Ánimo, sigan adelante. No se queden en sus laureles, como dicen, no se queden en lo que ya pasó. Miren hacia adelante, las nuevas generaciones. Vamos a orar.
Amado Dios, gracias te damos por este tiempo, Dios bueno. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios poderoso, eres un Dios grande, pero también, Señor, hemos visto que eres un Dios misericordioso y tu amor sobrepasa todo terreno. Tu amor, Señor, se extiende a todo rincón. Y te pido, Señor, que seas tú animando a mis hermanos del camino a seguir adelante, paso a paso, momento a momento, donde quiera que tú los tengas, Señor. Que sepan ellos que tu obra recién empieza, que tú tienes propósito, Señor. Y si hay alguien que todavía aún no te conoce, que todavía no ha dado ese paso de fe, Señor, yo te ruego que inquiete su corazón y que ponga, Señor, un deseo genuino en él o en ella de acercarse a ti y reconocerte por fe, como hemos aprendido el día de hoy, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Que pueda reconocer que tú eres el único, no hay más. Gracias, Señor, gracias por ese sacrificio tan grande en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén.